Muchas gracias. Les damos la bienvenida nuevamente al doctor José Carreño Carlón. También el maestro Mario Campos Cortés. Bienvenido. Fujimori funge como moderador, y a quien le entregamos el micrófono en este momento, señor rector de la Universidad del Valle de México, Carlos Tabasco, maestro Emilio de Gartúa y Monterrey. Lo escuchamos. Bueno, muy buenos días a todo este espléndido auditorio, al señor gobernador del estado, gracias por quedarse con nosotros frente a estas magníficas conferencias de los dos participantes en esta mesa, a la consejera presidenta también, muchas gracias por su participación, al señor rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En primera instancia, quiero agradecer a la magistrada Felicitas del Carmen Suárez Castro, consejera presidenta del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la deferencia de haberme invitado para cumplir como moderador en la conferencia interactiva de la transparencia pública y los medios de comunicación, que disertarán los reconocidos académicos e investigadores Mario Campos Cortés y José Carreño Carlón, a quienes damos nuevamente la cordial bienvenida. El tema de la conferencia nos mueve en dos vertientes que parecieran disociadas, pero que en realidad constituyen un binomio indisoluble. Nuestros dos conferenciantes hablarán de la importancia que para la sociedad mexicana conlleva el contar con una legislación y con un instituto que garantizan la transparencia y el acceso a la información pública. También del papel que tienen los medios de comunicación en este proceso, si los entendemos como mediadores de las representaciones sociales. Sergei Moscovici señala que las dimensiones ideológicas de la vida en la colectividad afectan las interpretaciones que hacemos de la realidad e influyen en los juicios sobre las personas y objetos y cómo las representaciones se relacionan con los contenidos del pensamiento cotidiano en tanto modelos explicativos que determinado grupo social tiene acerca de un fenómeno de la realidad. Con relación al rol de los medios de comunicación, es necesario tener en cuenta que en la sociedad moderna, cada vez más impactada y en ocasiones dominada por los medios de comunicación, a estos se les define de manera reiterada por dos características. Primero, su función trascendente en la vida social, y segundo, su tarea como canales de comunicación de la sociedad para la transmisión de la cultura. El tema que hoy nos ocupa es el papel de los medios de comunicación como agentes de los ciudadanos y su acceso a la información pública en esta calidad. De lo que hoy se hablará en este espacio es si son válidos los argumentos que describen a los medios como guardianes de los ciudadanos frente al gobierno y si aquellos, los medios, están dispuestos a asumir la responsabilidad de salvaguardar los intereses de los ciudadanos, mientras estos, los ciudadanos, dedican su tiempo a realizar sus actividades cotidianas. No somos pocos los que pensamos que la actividad central de los medios no es el monitoreo en sí, sino que su principal valor agregado está en su capacidad para centrar la atención en las acciones que la autoridad no debería realizar. Así las cosas, haciendo públicas las acciones de la autoridad, los medios de comunicación, se dice, sustentan su función moral. Schultz señala que esa visión subyacente involucra a los periodistas quienes, dice, se entienden a sí mismos como un cuarto poder juzgando del lado de los ciudadanos. Finalmente, habría que esperar que los medios de comunicación funjan como un elemento necesario, aunque no siempre suficiente, para la rendición de cuentas de la autoridad, al presentar a los ciudadanos las acciones realizadas por estas. Los medios de comunicación incentivan y potencian la rendición de cuentas de los funcionarios y servidores públicos. Escuchemos ahora a nuestros conferenciantes. En primera instancia, me permito leer una breve ficha curricular de don José Ramón Carreño Carlón, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con el Master of Public International Law por la Rijks University Leiden y un doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra en España. Actualmente es director general del Fondo de Cultura Económica y coordinador del área de periodismo y del programa Comunicación, Derecho y Democracia del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y conductor del espacio Agenda Pública por el canal Foro TV del Grupo Televisa.
Fue director de la División de Estudios Profesionales de la misma universidad 2002-2004 y director del Departamento de Comunicación 1997-2002. Titular de la Cátedra UNESCO, Telecomunicaciones y Sociedad, miembro del Senado Universitario de la Universidad Iberoamericana, en representación de los directores de departamentos académicos, profesor de Problemas Jurídicos de México en el Departamento de Derecho de la propia universidad, de Teorías de la Comunicación y Procesos de la Comunicación Social en el posgrado del Departamento de Comunicación, profesor de Ideas e Instituciones Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de Economía del Sector Público en la Facultad de Economía de la UNAM y de Administración Estatal y Municipal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia Universidad Nacional Autónoma de la UNAM. Desde 1998 es miembro del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Ha sido director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República entre 1992 y 94, subdirector de la Jornada 1986-88, subdirector de Universal en 1985 y desde 1978 a la fecha, miembro del Consejo Editorial y colaborador de la revista Nexos. Pertenece a la International Communication Association, miembro de la Orbicon de International Network of UNESCO Shares Communication, miembro de la International Association for Media Communication Research desde 1988, pertenece a la Academia de Política y Sociedad del Instituto Nacional de Televisión Pública y es académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación desde el 2006. Ha sido distinguido con la medalla Manuel Alonso Muñoz como mejor comunicador social en 2005 y el Premio Nacional de Periodismo en 1987. Fue embajador de México ante el Reino de los Países Bajos en 1995-96, diputado federal por el Distrito Federal, miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, director de Estudios Socioeconómicos en Coplamar, director general de Documentación e Información Presidencial, subdirector general de Estudios Administrativos, analista, jefe del Centro de Documentación e Información de la Presidencia de la República. Le pido al doctor José Ramón Carreño Perrón que haga uso del micrófono. Bienvenido. Muchas gracias, señor rector. Bueno, rato leyendo eso, pero creo que lo único que acredita es el montón de años que tengo para haber completado tantas actividades. Muchas gracias. De cualquier manera, nos es muy honroso que se haya quedado el señor gobernador Hugo Núñez, que además haya dado el marco de la discusión con la calidad de la democracia, la calidad de la esfera pública, a través de la transparencia, la publicidad de los actos. Muchas gracias, gobernador. Gracias a esta felicitación del Carmen, presidente del instituto, que nos alberga, que nos invita, y muchas gracias al gobernador, al señor rector José Manuel Piña Gutiérrez, que también nos está siendo nuestro anfitrión. Bueno, pues yo voy a empezar con una provocación para el debate con Mario, que no siempre está de acuerdo conmigo ni yo con él, y con el auditorio con el que también estamos familiarizados de estos estudiosos de la comunicación pública en Tabasco. Voy a empezar con una afirmación que puede resultar un poco audaz, ciertamente polémica, para seguir aquella conversación que empezamos aquí hace unos 2 años, ¿verdad? Por acá para reabrir nuestras discusiones de entonces. Ya quienes han hablado antes de nosotros han dado algunas ideas muy útiles sobre la relación entre los dos conceptos que nos reúnen, transparencia y medios de comunicación. Dijo el rector temprano que van de la mano estos dos conceptos. Dice el señor rector que a veces están disociados, parecen disociados, y yo creo que nunca, que no siempre han ido juntos. El título que le pusieron a este encuentro, de transparencia y medios de comunicación, primera provocación, remite a un hecho que finalmente provoca que México está en la oportunidad histórica, que finalmente vayan efectivamente de la mano, puedan armonizarse
que puedan reforzarse estos dos derechos de que hablamos. La regulación de dos derechos que sí ya han mantenido en pugna en un debate de más de 3 décadas en México, el derecho de acceso a la información pública gubernamental y el derecho, ojo, diferente, a recibir información de calidad suficiente y oportuna por parte de los medios de comunicación. Son dos derechos. El primero es un derecho exigible ya en México por diferentes vías, en vías de perfeccionamiento, y el segundo, el derecho que tenemos a recibir información confiable de los medios de comunicación, es un derecho difuso, difícil de hacerse exigible en sus términos, pero que finalmente forma parte del concepto del derecho de la gente a saber lo que pasa a su alrededor. En el caso de México, este fue un debate cargado de intereses, cargado de prejuicios, pero que yo creo que está a punto de estar en vías, o tiene la gran oportunidad de resolverse en los paquetes de reformas que están ahora en curso en los dos campos de derechos. El derecho a la transparencia y de acceso a la información pública gubernamental, y el derecho de contar con información de mayor calidad a cargo de los medios. Y creo que estamos ante esa oportunidad histórica porque se puede lograr una mayor competencia entre las empresas informativas por estas reformas constitucionales que ya se promulgaron y que ahora están a debate, en el campo de las telecomunicaciones igual, a partir de estos congresos, de estos acuerdos en el Congreso Federal, de los que han formado parte los congresos estatales, el Congreso de Tabasco, para sacar adelante en los próximos 2 periodos extraordinarios de sesiones estos paquetes legislativos contenidos en el Pacto por México. Las reformas para darle mayor autonomía e incrementar las facultades del actual IFAI, ¿no?, un alcance nacional, eliminando pues en todos los órdenes de gobierno todas las reservas de ley que subsisten y que hasta ahora obstaculizan la transparencia. Se manejan de una manera muy discrecional a pesar de todas las reformas, a fin de garantizar un mejor acceso de la gente a la información gubernamental. Por otra parte, tenemos la nueva legislación a debate de la legislación reglamentaria de estas reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión. La radiodifusión, como ustedes saben, incluye la televisión tradicional, analógica, y el tema de la competencia económica en este campo, promulgadas apenas hace un par de semanas por el presidente Peña Nieto. Pero por otra parte, estas reformas podrían asegurar mejores condiciones para una oferta informativa y de opinión de los medios con mayor calidad, con mayor pluralidad, para a la postre otra vez concurrir en el tema de garantizar el derecho de la gente a estar mejor informada por los medios, con suficiencia, calidad, pluralidad, en los términos en que nos proponía el gobernador Núñez cuando hablaba de este concepto de obvio, de lo público, y que coincide con el concepto de Habermas, con el que vamos a trabajar en unos minutos, sobre la calidad de la esfera pública. En la teoría, particularmente en esta teoría de Habermas sobre la esfera pública, en realidad estos conceptos que han estado en pugna en México son conceptos complementarios: los derechos de acceso a la información pública, la transparencia de la información de los gobiernos en todos los órdenes, y los derechos de acceso a información suficiente y de calidad por parte de los medios. Eso es lo que le da calidad a la democracia y lo que le da calidad a la esfera pública. Para Habermas, la esfera pública no es para que todos estemos de acuerdo en el sentido de este concepto. Es el espacio en que los particulares discuten los asuntos públicos,
y enjuician y le exigen cuentas, le exigen acceso a la información precisamente y transparencia a los poderes, no solo al poder público, también a los llamados poderes. En este esquema de Habermas, históricamente la prensa y luego pues, los demás medios de información que surgieron después de la prensa idealmente tendrían que estar llamados, la prensa, a ser los vehículos privilegiados de la esfera pública, ¿no? Es decir, los espacios naturales, los medios tendrían que ser los espacios naturales para informar y orientar la discusión de los asuntos públicos por los particulares, es decir, por los lectores, las audiencias, y para exigirles a los poderes transparencia y acceso a la información, pues que suelen, que los poderes tienden a conservar, a administrar, a dosificar o francamente a ocultar. Estoy hablando de todos los poderes. A este esquema pertenece esta pregunta que nos planteaba el rector del concepto de vigilancia, de guardián de los medios, el concepto de watchdog, ¿no? De perro guardián, las funciones de vigilancia, de investigación, del periodismo y de los medios, las funciones también de exigencia de cuentas al poder, para darle transparencia a sus acciones por cuenta de los particulares, por cuenta de los representantes de ellos. Surge el famoso aquel concepto de mob breakers, escarbadores de estiércol, de cieno, los que están ese periodismo de la época heroica que investigaba a costa a veces de la vida de los informadores. Y a este esquema pertenece también el concepto de lo que a veces se significa como cuarto poder, ¿no? Pero en realidad estamos hablando del fourth state, del cuarto estamento, la teoría de Edmund Burke. Los estamentos eran obviamente las clases sociales del reino, la nobleza, el clero, los comunes del pueblo. El cuarto poder, el sentido del cuarto estamento, del cuarto poder, era precisamente en el esquema de Montesquieu de frenos y contrapesos. Era un freno y un contrapeso más, así que había como un poder, como luego se planteó, se temió o hasta se presumió, qué poderosos son los medios. Fue una deformación en sus términos. En realidad era un poder en el sentido de freno y contrapeso a los demás poderes, que es el sentido de la división de poderes. Pero este planteamiento histórico, este concepto en términos ideales, si lo vemos en la práctica, encontramos históricamente, por eso es el debate que se armó en México a propósito de estos dos conceptos, que los medios no siempre ejercían esta función de watchdog, de guardianes del poder, sino en estas metáforas caninas, perrunas, que se usan mucho en la literatura política angloamericana. Se habló ya no de watchdog, de perro guardián, sino de lapdog, ¿no? Para lapdog, de perro faldero, ¿no? Es decir, el periodismo como perro faldero, ya no al servicio de la esfera pública, sino al servicio de la esfera del poder, un poco de manera domesticada, subordinada, no para vigilarlo, para exigirle cuentas, al servicio de la transparencia, sino al servicio de la opacidad, pues a la que tienden todos los poderes. En el otro extremo, este cuarto poder, fourth state, pues también ya no se consideró solo en su sentido original un freno y un contrapeso a los demás poderes, sino que los medios tendieron a erigirse en el primer poder. Esto lo plantea desde el final del siglo XIX Oscar Wilde, en el alma del ser humano en el socialismo, y después, bueno, hay todas estas estudios en la medida en que el periodismo y los medios adquieren
y efectivamente un poder propio, a veces por encima de los poderes constitucionales. Y bueno, pues esa fue otra forma de desertar de la calidad de la esfera pública, de desertar de la esfera pública, esta vez ciertamente no para servir de manera subordinada al poder político, pero sí para disputar con los poderes políticos, para constituirse en poderes paralelos que compiten con los poderes constitucionales o pretenden sobreponerse a ellos. El caso de Berlusconi en Italia pues es un caso paradigmático en todo el mundo. Se han hecho ya trabajos muy elaborados sobre el sistema de medios, el sistema mediático enfrentado a los sistemas políticos en el mundo, ¿no? Es decir, cómo a veces el análisis del sistema político aparece subordinado al análisis del sistema de política. Nos dice mucho de una sociedad, de su calidad democrática, donde está en su sistema mediático en relación con el sistema político. Con este debate conceptual, histórico, universal, que ya estaba en México desde décadas atrás, llegamos a México, al México de los años 70, y bueno, este debate toma todavía mucho más fuerza con la reforma del artículo 6 constitucional, de la reforma política de 1978, con una frase bastante oscura, yo diría, voy a seguir provocando, ¿no? Es decir, el derecho a la información será garantizado por el Estado. No se sabía qué se quería decir, y de ahí la gran confusión y el gran debate que se armó. No se hablaba en aquel tiempo de la imputación en el Estado como responsable de otorgar el derecho a la información pública. En cambio había un debate ya sobre los medios de comunicación y si bien pues, no se planteó en principio que el derecho a la información sería garantizado por el Estado en el sentido de que el Estado mismo se forzaría a garantizar la información pública, algo confuso, pues se supuso que el Estado sería el regulador de los medios de comunicación. Y claro, los medios de comunicación se alzaron en contra de lo que se pretendió que podría ser una censura, un intento de controlarlos de maneras diversas a como ya ocurría. ¿Qué pasó? Bueno, fue un debate bastante improductivo, bastante cargado de prejuicios, de intereses, al grado de que ambos sistemas, el sistema mediático y el sistema político, decidieron dejar por la paz ese debate, se olvidó por varios sexenios y finalmente se llegado a los entendimientos, acuerdos, ajustes de lo que hemos discutido como un complejo político, empresarial, de control del sistema de comunicación en México en una perspectiva histórica de varias décadas. A partir de entonces, bueno, se llega finalmente a la alternancia y ahí empieza un péndulo dentro de este mismo debate en que por un momento se ve que el sistema político se subordina al sistema mediático, se fecha alrededor de 2002 con los acuerdos del presidente Fox que tratan de aflojar la rudeza de los decretos del presidente Díaz Ordaz en 69 con los tiempos del Estado, un sistema fiscal bastante discutible en términos constitucionales y este ciclo pendular del lado del sistema en favor del sistema mediático se fecha entre 2002 y 2006 con la llamada Ley Televisa, pero luego viene el péndulo de regreso, donde se ha estado moviendo esta relación entre medios y sistema político y obligaciones de transparencia, y viene la acción inconstitucional contra la llamada Ley Televisa, y luego vienen las reformas de 2008 que también refuerzan la rectoría del sistema político sobre el sistema mediático, entre otras cosas sacando
el mercado, la publicidad electoral. Y finalmente, digamos, tendríamos que estar pensando en acercar estos dos conceptos en pugna, en detener estas oscilaciones pendulares y encontrar finalmente, como a mi juicio se está proponiendo en 2013, estas reformas constitucionales, en que ciertamente se recupera la rectoría del sistema del poder político del Estado, pero ya no con los rasgos del pasado, no con el sistema de decisiones concentradas en el Poder Ejecutivo como cordiales, sino a través de órganos autónomos. Eso puede ser parte de nuestra discusión. En el otro tema, finalmente, el ciclo pendular ayuda a que a partir de 2003, con la Ley de Transparencia Federal, pues vienen también las leyes de los estados, pues se empieza a atender también la otra parte, la parte del derecho de acceso a la información pública, a la información gubernamental. 2010 hay una evolución muy interesante, 2010 la protección de datos personales, y 2013 finalmente lo que está ahora a discusión para corregir, digamos, algunos de los sesgos que había tenido este derecho. Me gustaría sacar algunas conclusiones ya para la discusión. Me parece que en estas oscilaciones pendulares, el sistema mediático, el sistema político, ambos considerados como poderes, discutían más y ajustaban más sus intereses en función de sus intereses y no de la información del público. Históricamente, los medios de comunicación en México obedecían más a una lógica de Estado que de mercado. Es decir, históricamente, y fue desde el siglo XIX, se reforzó a lo largo del siglo XX, finalmente se está llegando en México a una sociedad democrática de mercado en que estos derechos empiezan a estar más equilibrados y este debate empieza a tener un sentido pues mucho más democrático. Desde el 78 hasta nuestros días no se había hecho esta clarificación de la responsabilidad del Estado como proveedor obligado de información pública, es decir, en la prohibición de ocultar o de dosificar información en función de su conveniencia y en contra de la conveniencia del público, y la responsabilidad del Estado como regulador de los medios para satisfacer también el derecho de la gente a saber. A su vez, las legislaciones de transparencia a partir de 2003 han avanzado en la definición de la responsabilidad del Estado, pues limitado obligaciones como proveedor de información a través de normas pues, que fueron obligando a los diversos órdenes de gobierno a satisfacer el derecho de la gente a saber. Les decía que las legislaciones tendientes a regular la comunicación pública en México se limitaron a tratar de normar las relaciones entre poderes políticos y poderes empresariales de la información, pero no necesariamente a garantizar los derechos de la gente a saber y los derechos de los particulares afectados por los procesos informativos, el derecho de réplica, etcétera, que finalmente empieza a cobrar sentido. Con las reformas en curso, pues creo que podemos llegar a un nuevo panorama, a un nuevo esquema de relación. Me faltaría decir nada más, pero no quiero quitar eso a Mario Campos, el aspecto de estas reformas en la competencia entre el campo de las telecomunicaciones para también facilitar el acceso de la gente a servicios de calidad y a bajo precio en el mundo digital. Este nuevo fenómeno de las redes sociales que de alguna manera se están convirtiendo en los vigilantes de los vigilantes, ¿no? Si los medios perdieron o no han sostenido coherentemente su función de vigilancia de los poderes
o se han asumido como poderes ellos mismos. Entonces las redes sociales están cumpliendo la función de vigilar a los que teóricamente eran sus vigilantes en términos de teoría y en términos de leyes. Creo que todas las turbulencias que estaban ocurriendo en varios países tienen que ver con lo que se decía en el acto inaugural, con esquemas de gobiernos democráticos que por el hecho de ser electos se suponían que podían hacer cualquier tipo de agravios a la población. Ahora está visto en muchos ejemplos de muchas lecciones internacionales en que pues corren muchos riesgos los gobernantes que se asumen así el ejercicio del poder. Quiero felicitar una vez más al Instituto, maestra Felicitas, muchas gracias, agradecerle al gobernador su presencia, a la rectoría por propiciar esta discusión que nos va a ser muy útil y espero que apenas sea el principio. Muchas gracias.